y vamos a compartir la pantalla. Díganme si están viendo ahí la pantallita de la pizarra. A ver si se ve bien. Estamos en ¿qué es la energía? ¿Sí? Yo la veo bien, Henry. Perfecto. Puse exactamente la misma diapositiva del otro día, solo que como verán, tuvimos una prórroga en el plazo. Entonces tachamos el martes 15 y la vamos a llevar hasta el martes 22. ¿Sí? Porque hay poquitas piecitas, a ver si podemos... Yo la acabo de mandar. Perfecto, perfecto. Así que la vamos a ir integrando, pero eso sí, ya para el martes lo vamos a tener medio que armado el puzzle. Perdón, que no llego a ver la foto que mandó Franco. Solo porque me causa orgullo les muestro esto. Ah, ahora sí me meto a la transmisión. Bueno, perfecto. Así que bueno, plazo de las fichitas de las piezas del puzzle, martes 22. ¿Sí? Vayamos a lo nuestro. Antes de comenzar, fe de erratas. Generalmente cuando en alguna edición hay algún error de impresión, de tipeo, generalmente se hace una aclaración donde se leía tal cosa, debió leerse tal otra que es la correcta. Y cabe aclarar que este es un error mío, que dice que en ecuaciones anteriores se expresó el intervalo de tiempo como t, solamente t, y faltó ahí un símbolo que es muy importante, hace la cosa, cuando debiera haberse escrito delta t, cuando incluso lo habíamos hablado de tiempo final menos tiempo inicial, pero estaba t nomás, ¿sí? Es importante porque es justamente un lapso o un intervalo de tiempo final menos tiempo inicial, que eso es delta t. ¿Se acuerdan que el viernes también estuvimos hablando sobre el delta x, el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial? Sí, muchachos, esto quería dejarlo claro porque t no vamos a escribir, ¿sí? Así, sueltito, no, es delta t en el caso de que nos refiramos a el intervalo de tiempo, ¿sí? Bueno, sin más, sí. Antes de que sigas, les voy a comentar que sí, que es 21 y 22, o sea, lunes y martes el día que los liceos están cerrados. Cerrados no, porque va a haber trabajo administrativo, pero que no van a tener clase ni lunes ni martes. Cerrados no están porque hay trabajo administrativo esos días. Con respecto a las clases, nosotros lunes y martes obviamente no vamos a tener clase. Después ustedes nos dicen si el miércoles les queda bien la hora de teórico a esta hora, lo hacemos el miércoles a esta hora. Y dejamos para la siguiente semana el práctico, o sea, para el martes 29. El miércoles en su grupo 1 tiene clase. Así que, ¿y su grupo 1 tiene clase qué días? ¿Martes, jueves, miércoles, jueves y viernes? No, solo el miércoles porque tendríamos lunes y martes y como están las vacaciones lo tenemos el miércoles. ¿Y el su grupo 2 qué días tiene clase? Creo que esa semana no tienen. Ah, bueno, entonces lo hacemos el viernes como estábamos haciendo anteriormente los teóricos, ¿no? Tienen la consulta ustedes. Podemos hacerlo el jueves. Bien, ¿el jueves 5:30? No, un poquito antes. No sé, Henry. No tengo ningún problema. El jueves no tengo ningún problema. Sí, yo tampoco. Jueves, perfecto.
Jueves 5:30, entonces queda así. La semana que viene solo tenemos teórico, jueves 5:30, ¿ah? Así que ya arreglamos todo eso. Pero, impecable. Vamos, de película. Eso se llama aprovechar el tiempo. Fenómeno. Así que bueno, pido disculpas y no se olviden, cuando hablamos de intervalo de tiempo, delta T. Esto yo me hice una plana, me lo repetí 100 veces para que me quede claro. Y lo voy a pegar en la pared del cuarto. Así que bueno, pasamos a el ejercicio número 2 del repartido de caída libre. Y dice, una pelota se tira hacia arriba y regresa al punto de partida al cabo de 6,0 segundos. Determinar la velocidad con que se tiró, la altura a la que llegó respecto del punto de partida, la altura de la pelota al cabo de 4 segundos y graficar aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y la altura, o sea, y en función del tiempo, para el tiempo total. ¿Sí? O sea, para los 6 segundos, que es el intervalo que estamos estudiando. A ver, si me repetís, ¿qué Sí, es lo claro. que habría que calcular? Yo me quedé trancada, ahora lo vi. Perdón, no, porque se me quedó trancada la pantalla, ahora la veo. No problema. Aparte A, la velocidad ¿Sí? con la que Sí. con la que se tiró, la altura a la que llega respecto del punto de partida, la altura de la pelota al cabo de los 4 segundos y las gráficas de aceleración, velocidad y en función del tiempo. ¿Sí? Antes de comenzar, analicemos detenidamente la letra antes de hacer operaciones. Veamos qué estamos analizando y cómo es el comportamiento que nos describen. Imaginemos o dibujemos un esquema de la situación. Si no me digan nada, tírenme con lo que tengan, no tengo problema. Acá vamos a hacer dibujitos. Y miren qué bien, que bastante bien. El esfuerzo fue grande, el esfuerzo de producción. Conseguimos una pelotita arrugada, una pelotita de papel, y la tiramos hacia arriba. Y si esto fuera una foto estroboscópica, o sea, tomada, superpuesta con un intervalo de tiempo determinado, ¿sí? Nos quedaría algo parecido a esto. En este caso, yo para diferenciarlo simplemente los separé, pero a lo mejor si la tiramos perfectamente vertical, ¿sí? Se superpondrían y quedaría sobre una línea sola. No quiero marearlos con eso, simplemente decir que como diciendo, una es la subida y la otra es la bajada. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo con el dibujo de la manera que me lo planteé? Sí. Yo iba a decir que no. O sea, en realidad no sé. Porque nunca especificaste si es un lanzamiento en vertical o si es una con forma de parábola. Sí, porque dice tirada hacia arriba. No dice qué tipo de movimiento. Es muy interesante la pregunta de Franco, porque esa pregunta de Franco, ¿de dónde nace? Justamente de la lectura de la letra, ¿sí? Esa sería una pregunta para Mariana. Cuando un profesor te pone en un ejercicio, se tira hacia arriba, ¿cómo lo contemplamos? Como si lo tirara hacia arriba, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba, hacia un costado, o perfectamente vertical hacia arriba. A ver, párate un poquito que... estoy con vos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí. Acá el tema pasa por lo siguiente, y ya lo hemos hablado. Cuando nosotros hablamos de lo vasto que es, o de la cantidad de situaciones que podemos tener para su estudio, siempre decimos que aunque a nosotros nos parezca enorme el programa de física de quinto, nosotros hacemos
múltiples recortes de la realidad. Agarramos una tijera y recortamos y recortamos y recortamos. Y nuestros modelos de interpretación de la realidad también son recortes de la realidad. En ese caso en que dice Franco, nosotros consideramos la vertical, como está relacionada la palabra vertical con nuestra columna, ¿no? O sea, con la forma en que nosotros quedamos erguidos, digamos. Entonces nosotros analizamos, para nosotros eso es la vertical, y el horizonte es lo que nosotros llamamos horizontal, ¿tá? Eso para situarnos. Entonces, cuando nosotros definimos la caída libre, decimos que es un movimiento que se produce en la vertical terrestre. Al decir que es un movimiento que se produce en la vertical terrestre, ya estamos haciendo referencia a que es un movimiento en una dimensión sola, ¿tá? O sea, en una sola línea, y en este caso justamente la vertical, ¿tá? Eso implica que ese movimiento no va a tener componentes en la horizontal, y por lo tanto no va a poder describir una parábola, porque para que se describa una parábola en la superficie de la Tierra, siempre posicionados en la superficie de la Tierra, ¿no? El objeto tiene que ser lanzado de forma tal que forme un ángulo con la horizontal. Y por lo tanto, ese movimiento no se produce en una sola dimensión, sino que se produce en dos dimensiones. Es lo que nosotros conocemos como cinemática en dos dimensiones, movimientos en dos dimensiones, movimientos de proyectiles o movimientos parabólicos. Con todos esos nombres lo conocemos en los libros. Pero para que se dé esa situación, tiene que existir un ángulo de tiro. Y ya no vamos a estar estudiando la cinemática en una dimensión, sino en dos. Dentro de los grandes recortes que nos hizo hacer la pandemia, además seguimos recortando, ¿vieron? Bueno, uno fue tener que dejar de lado el movimiento en dos dimensiones. La cinemática en dos dimensiones no solamente es el movimiento parabólico, sino que también es el movimiento circular. Porque ¿qué pasa cuando la fuerza neta y la velocidad son perpendiculares entre sí? O sea, un cuerpo que tiene una dirección de velocidad y sin embargo la fuerza neta es perpendicular a esa velocidad. Bueno, ahí ese cuerpo empieza a describir un movimiento circular. Piensen en una curva. Las curvas tienen lo que se llama peralte, o sea, un grado de inclinación para que la fuerza neta vaya hacia el centro. Y nuestra velocidad es perpendicular a esa fuerza. Entonces, los cuerpos describen movimientos circulares. Cinemática en dos dimensiones, movimientos circulares y movimiento parabólico. Este es un movimiento de caída libre, porque la caída libre tanto la entendemos cuando el cuerpo va hacia arriba como cuando el cuerpo va hacia abajo, ¿tá? Porque la caída libre tiene como por definición que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso del cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Me siguen? Sí, muchachos. A ver si me siguen la explicación. E incluso es más, a Franco que le gusta ir un poquitito más, el movimiento parabólico es un movimiento que es real para los cuerpos que se desplazan a pequeñas velocidades. ¿Tá? Cuando las velocidades empiezan a ser más grandes, se comprobó, y esto no hace mucho, esto es una cuestión reciente de la física. En 1991, bueno, ustedes no eran nacidos todavía, pero en 1991 ocurrió una guerra que se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Básicamente era por el petróleo. Bueno, esta fue una guerra en que se usaron misiles de alto alcance. Entonces lo que observaron en ese momento los ingenieros que estaban trabajando en esto fue que estos misiles no describían la trayectoria parabólica
para los cuales habían sido lanzados, y los puntos objetivos distaban. Entonces, los análisis matemáticos mostraron, los modelos matemáticos, que cuando las velocidades son muy grandes, los cuerpos no describen movimientos parabólicos, sino que su trayectoria es parte de elipse. Para que ustedes vean que cuando vamos ampliando el campo, ahí empiezan a aparecer cosas nuevas. Ahora, volvamos al problema. A ver si me lees de vuelta la letra, Henry. Vamos de vuelta a la letra. Para ver dónde genera la duda ahí. Una pelota se tira hacia arriba y regresa al punto de partida al cabo de 6 segundos. Bueno, diciendo que la tira hacia arriba, en nuestro recorte de la realidad, como decía, queda claro que es en una dimensión, porque no hay ningún ángulo de tiro. Y que vuelve al lugar de quien la tiró, la única posibilidad es una caída libre. Porque cuando un cuerpo describe un movimiento parabólico, tiene, obviamente, como es en 2 dimensiones, un desplazamiento en el eje X y cae en un lugar distanciado. Piensen en un tiro libre en el fútbol, un tiro de esquina. Si el jugador le aplica la pelota en el centro de masa, describe un movimiento parabólico en un plano. Si el jugador tiene la destreza de algunos jugadores de aplicar la fuerza fuera del centro de masa, lo cual hace que la pelota, además de trasladarse, roten, bueno, ahí llegan los goles olímpicos, porque no se desplaza en un plano, cambia de plano la pelota. Eso ya es más complejo. Es bastante más complejo. El chino Recoba escrapa eso. Por ejemplo. También tuvimos la oportunidad. Por mencionar a un grande. Sí, a un gigante. También Roberto Carlos, tiro que analizamos con el profesor Fernando Moreno, quien escribió el libro que le compartimos de Física en el Deporte, que justamente lo que dice que hay contradicción muchas veces. Los propios comentaristas de fútbol dice desafía las leyes de la física, ¿no? Justamente se ampara en la física para lograr ese efecto que parece que se va a ir para afuera, pero se curva hacia adentro y es un golazo. Aparte también la cámara ayuda mucho desde donde está, que parece que se va a ir. Se llama efecto Magnus. Exactamente. Es muy interesante. Es muy bueno. Así que, Franco, no sé si quedó respondida la pregunta. Sí. ¿Sí? Perfecto. Vuelvo a aclarar. Yo acá... Henry, sí. Henry, te interrumpo un segundito. Les pido disculpas, pero me voy a tener que retirar de la clase. Porque, bueno, horarios que me quedaron cruzados. Tranquila. Siempre estás con nosotros. Abrazo. Nos vemos. Después veo la grabación para ver qué vieron. A ver. Dale. Un beso grande a todos. Nos vemos, Tina. Hasta luego. Bueno, entonces les decía que justamente yo acá me tomé la libertad de no representarlo exactamente en el eje Y, simplemente para representar en un dibujito que sube y que baja. Pero en realidad esas pelotitas, estas de aquí, tendrían que estar bien en el eje Y y superpuestas, ¿verdad? Entonces se vería como una sola. Yo me refería más que nada, también hay un pequeño detalle que me esforcé a ojo de mal cubero, de ponerlos a una distancia que, como ven, delta X, pequeño delta X, vamos a llamarle, uno es mayor que este, que es mayor que este, que es mayor que este y que es mayor que este. ¿Sí? Traté de respetar eso. A eso me refería yo con la explicación. ¿Sí? Del dibujo, más que nada. Es un dibujo. No sé si los llegan a ver bien las flechitas.
Sí. ¿Sí? ¿Alguno me podría decir qué pueden representar estas flechitas? La velocidad. Lo dije, aparte dije flechitas a propósito, ¿eh? Creo que a mí se me trancó porque veo nada más la flecha y los papelitos. Flechas y papelitos, exactamente, es donde estamos, Paola. No, pero la del eje Y. En el eje Y, exactamente. Ves unas flechitas y lo estoy repitiendo. Ahí se me actualizó, Ah, bien, perfecto. Franco, ¿qué habías dicho velocidades? ¿Puede ser? Sí. ¿Y esta flechita roja? La aceleración. ¿Están de acuerdo con lo que dice Franco? Yo no lo puse justamente para que ustedes vayan completando mis gráficos. La flechita verde es porque va bajando la velocidad a medida que llega hasta el punto, y cuando está ahí en el punto tiene velocidad 0 y después agarra velocidad nueva. Es una forma de expresarlo que podemos afinarlo, podemos decirlo un poquito, no sé si mejor, pero más acabado. ¿Sí? Pasemos a... ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando por allá hace un tiempo y analizábamos las fuerzas y las masas y las vinculábamos a ver qué pasaba? Hacíamos dentro de la dinámica un diagrama de cuerpo libre. Esto lo vamos a hacer bastante rápido, ustedes me van a ayudar. Hacemos el diagrama de la pelota. En la pelota, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza peso. ¿Alguna más que me olvidé de poner aquí, de representar? No, porque el rozamiento lo estaríamos despreciando. Lo estaríamos despreciando, ¿verdad? Paola, Valentina, No Melanie, me cae la transmisión. ¿lo ves bien? Negro, no, se me quedó negro. ¿Estás ahí en el diagrama de cuerpo libre? No, me aparece como cargando. Creo que fue el internet. Bien, Paula dice que ve bien. Perfecto. Cualquier cosa, Paula, esperamos un poquito mientras vamos charlando. Que entonces, si es la única fuerza, no está en equilibrio, ¿verdad? No. Así que la suma de fuerzas es igual a la masa de la pelotita por aceleración. Según la... Segunda ley de Newton. Bien. ¿Hay aceleración? Pregunta aquí el gráfico. Sí. Así que, Ellos están estudiando la caída libre conmigo en el práctico. por Yo eso... los estoy evaluando ahora, Por eso yo tiré el centro para que ellos cabeceen. Hablando de fútbol y de centros. La idea no es meter un gol olímpico en este caso, es levantar un buen córner para que Paola, Valentina, Melanie, Franco cabeceen y la metan para adentro. Entonces, según Franco, la pregunta se transforma en una afirmación. Hay aceleración. Es más, si ven aquí la ecuación, cambió. Ya no es la masa de la pelotita por A, sino que es por G. ¿Sí? Yo les pregunto, mirá esta... Mariana, si nos hubiéramos confabulado, creo que no salía, ¿eh? Yo les pregunto, ¿G es 9,8 o menos 9,8? Por supuesto, metros por segundo al cuadrado. Menos 9,8 metros por segundo cuadrado. A ver si tengo otra respuesta. Bueno, aquí lo más importante debemos recordar, que es lo más importante de la física. Justo hoy tengo un hijo que está cursando tercer año de física.
y los estaba ayudando y le recalcaba la importancia de la elección del sistema de referencia. Exacto. Todo depende del sistema de referencia que elegimos. Si nosotros mantenemos, como yo les decía a ustedes en el práctico, el sistema de referencia más utilizado, bueno, todo lo que va hacia abajo es negativo, lo que va hacia arriba positivo, derecha positivo, izquierda negativo. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Uno lo puede adecuar. Yo en el caso del práctico les recomendaba trabajar con valores negativos, porque a los efectos visuales, ¿no? Ustedes les quedaba, como ustedes la pelota ven que cae, les quedaba, o el cuerpo ven que caen, les quedaba más claro si la gráfica quedaba hacia abajo, pero la gráfica, como por primera vez la hizo Matías, puede quedar hacia arriba si yo elijo, como todo es hacia abajo en ese práctico, elijo positivo hacia abajo. Sí, muchachos. Eso sí, con una condición, que digamos que el resultado no nos va a cambiar dependiendo de cómo nosotros pongamos los signos de nuestros ejes de coordenadas. Vamos a llegar a el mismo resultado, solo que tenemos que contemplar, y es fundamental establecer con claridad para dónde nosotros consideramos positivos y negativos. Para eso también necesitamos poner un origen, tipo, de acá para allá son positivos, de acá para el otro lado son negativos, tanto en el eje Y como en el eje X. En este caso estamos solamente en lo que es vertical, pero pudiera ser de otra forma, ¿sí? Paula está teniendo problemas con la conexión. Vamos a esperar unos minutitos, ¿sí? ¿Les parece bien? Iba a entrar y salir. De paso, decirles que si bien estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, vamos a estudiar la cinemática, lo que sucede, ¿sí? Simplemente quería hacer una especie de refrito o traer de vuelta para que vean cómo están vinculados los temas, y qué importante que ustedes tengan claro el tema anterior para ver esto con mejores ojos, ¿sí? Con los ojos más claros. A ver, Paula, si ahora nos estás escuchando bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Recordemos el tema de las gráficas de aceleración y velocidad y posición, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros cuando nuestra aceleración es mayor que 0, representamos, como estamos en un movimiento uniformemente acelerado, es una recta paralela al eje de OX, ¿sí? Donde están los tiempos, y es paralela y por encima, en el caso que nosotros nos tomamos con los Y positivos hacia arriba. Por el contrario, cuando es negativa, está por debajo, y también es una línea paralela al eje de las horizontal, digamos, ¿sí? Sabemos que si nuestra aceleración es positiva, o sea, como habíamos visto anteriormente en celestito, vamos a tener la gráfica de velocidad en función del tiempo como una recta ascendente, o sea que va subiendo su valor en función del tiempo. Y si la aceleración es negativa, es decreciente, o sea, va a ir descendiendo el valor de la velocidad en función del tiempo. Y además
la posición, en este caso es X, pero podemos sustituirlo también por Y, por las alturas, va a ser una curva con una pendiente, con una curvatura, digamos, hacia arriba, ¿tá? Y si fuera la aceleración negativa, esa curvatura va a ser hacia abajo. Que Ernestina se me fue para corregirme el término matemático, que ahora se me borró. ¿Sí? Pero hasta ahí, esto estamos, digamos que repasando para poner en limpio y llegar recién a la conclusión. Todo esto antes de estudiar en nuestro caso específico. Y la pregunto, ¿no? ¿Y las velocidades? ¿Hay solo positivas? ¿Hay solo negativas? ¿Hay positivas y hay negativas? ¿Hay alguna de módulo 0? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Sí a todo? No, que sí está la de 0. La de velocidad negativa no sé, pero que está la de 0 sí. Hay una de módulo 0, dice Paola. Yo digo que no hay de módulo negativo. Sí hay de módulo 0, pero no hay velocidades negativas. No hay velocidades negativas, dice Franco. Yo quiero que ustedes recuerden, perdón, me metí, No, perfecto. algo que habíamos discutido con respecto a las magnitudes vectoriales. ¿Qué implica un signo negativo en una magnitud vectorial? Implica un cambio de sentido. ¿La velocidad de esa pelotita cambia en algún momento de sentido? Sí lo hace. Claro que sí. Tenía un sentido que al principio era hacia arriba y que luego es hacia abajo. O sea que tiene que haber velocidades positivas y velocidades negativas. Además de haber una velocidad 0, como bien decía la compañera, en el punto de altura máxima. Ahí donde cambia justamente el sentido de la velocidad. Así que podríamos darle un clic a ese y a este. ¿Están de acuerdo? Valentina, Paula, Melanie. Valentina, ¿estás ahí? Sí. ¿Lo estás escuchando? Paola, ¿sí? Sí. Perfecto. Bien, gracias, gracias. Ahora, justamente, las posiciones, ¿no? Que si bien la pregunta era previa, ¿dónde ponemos los ejes de coordenadas? Cuando decimos dónde ponemos los ejes de coordenadas, es desde donde empezamos a medir las H, o sea, las alturas, o también nosotros podemos llamarlos como I. Si vuelve al mismo lugar, ¿cuánto vale el módulo del desplazamiento delta I? Acá le puse sal y pimienta porque esa no es una pregunta que está dentro del ejercicio en sí. Pero a ver si alguno se anima a contestarlo. Paola, ¿qué te parece? ¿Dónde ponemos los ejes de coordenadas? ¿Desde dónde empezamos a medir los I, las alturas? Como les puse ahí, las H, las alturas. Henry, a mí no se me actualizó, yo sigo y las velocidades. Opa. A ver. A ver si ahí enganchó. No sé por qué me está dando mal. ¿Desde dónde empezamos a medir las alturas?
A Melanie tampoco se le actualiza. A ver, veamos si voy para atrás. Ustedes me dicen, a ver, ¿qué van viendo? Voy a intentar una cosita. A ver si allí les actualizó. Ahora sí, perfecto. Paola, ¿sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Así que bueno, ¿desde dónde comenzaría? ¿Desde dónde podemos ponerlo con mucha libertad, como decía Mariana? Pero podemos ponerlo en algún lugar que a todos, más que nada, vamos casi que intuitivamente a ponerlas. Yo creo que desde el punto de origen, donde comienza el movimiento. ¿Dónde comienza el movimiento? ¿Sí? Desde donde sale la pelotita. ¿Y si se pondría desde el piso, estaría mal? Para nada, no estaría mal. Ah, sí. Solo Ahí que... lo que pasa, perdón, Sí, claro, es claro. que te complicás muchísimo. Ah, Es que te complicás porque tenés ya al comienzo un valor de posición, ¿no? Que va a ser, imagínate, la altura de una mano promedio, 1 metro 20, ¿no? Ya vas a arrancar con esa XY, o sea, una posición inicial. Siempre vas a tener que seguir con con ese valor teniéndolo en cuenta, ¿no? Pero no está mal, porque el sistema de referencia uno le elige, con la salvedad que nosotros siempre decimos, que elegir el sistema de referencia que no te complique después los cálculos, ¿no? eso sería lo más conveniente. En este caso, yo, y lo van a ver, le hice caso a Franco. Y desde que comenzó el movimiento, ahí le digo, bueno, trazo como una horizontal donde está nuestro origen del eje, en este caso de las Y, porque solamente se va a mover en vertical. Allí le hacemos un 0 y de ahí la regla hacia arriba. ¿Sí? Y ahora una pregunta, Franco. Si vuelve al mismo lugar durante los 6 segundos, ¿cuánto vale el módulo del desplazamiento? Recordemos que el desplazamiento es un vector. 0. Sí, 0. ¿Es 0 o es 0? ¿Cómo lo dirías? Es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la posición final menos posición inicial. Y si la posición final y la posición inicial es lo mismo, es como restar 1 menos 1. Da 0. Y te pregunto rápidamente, ¿la velocidad media? El doble de la distancia de un punto, el punto inicial. La velocidad media es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo, ¿verdad? Sí, entonces vuelve a ser 0. También va a ser 0. Vieron que a veces las cosas dan como que aquí no sucedió nada, pero sucedió mucha cosa. Y lo vamos a ver, qué tanta cosa sucedió. ¿Sí? Nada, pequeños agregaditos, pero ahí lo hice a mano. Como verán, el trazo ahí es con una tiza y simplemente lo hice a mano. ¿Están de acuerdo con plantearme menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en la aceleración en función del tiempo? Como recta paralela al eje OX. No sé si les pasó la diapositiva o no. Estoy con una gráfica hecha como a mano. Sí, sí. Yo diría que está bien.
porque al ser la velocidad constante, en función del tiempo, tendría que ser una línea recta. ¿La velocidad constante o la aceleración? La aceleración constante. Perfecto. Y esta es, insisto que esto es un boceto, como si fuera un dibujo hecho en el pizarrón con una tiza, como verán. El trazo de la tiza me quedó precioso. La velocidad en función del tiempo, ¿qué les parece? Acá ya es bastante distinta, ¿no? Sí, yo creo también está bien, ¿no? Porque primeramente comienza con la mayor velocidad que puede tener cuando comienza el movimiento. Llega al punto de altura máxima, que vendría a ser el cruce con el eje de las X. Uh-huh. Y después, al cambiar de sentido, la velocidad se vuelve negativa, digamos, porque cambia de sentido. Y disminuye hasta que se detiene la moción. Hasta que se detiene la posición. ¿Paola? Sí, para mí también está bien. Y ahora temo preguntar esto. ¿Mariana? Sí, estoy totalmente de acuerdo y acá estaba anotando alguna cosa que es interesante, como esos piques que nosotros a veces les mostramos que les pasa a ustedes cuando van a mirar una gráfica. Ahora estamos en el contexto de caída libre, estamos todos con el tema caída libre. Bueno, entonces identificamos perfectamente la gráfica de velocidad, pero a lo mejor dentro de un mes que estemos trabajando con energía y bueno, no sé qué más, se nos dé por hacer un análisis, porque ustedes lo están viendo, ¿no? Nosotros de esa pelotita que se lanza y que vuelve, Henry les dijo claramente, podemos hacer un análisis dinámico, que lo vamos a hacer y lo hizo con ustedes, a través del diagrama de cuerpo libre, y luego considerando que como existe una única fuerza, bueno, eso sería la fuerza neta y que estamos bajo la condición de la segunda ley. Ese análisis lo hizo muy rápido porque el tema ya lo vimos, bueno, y se posicionó en análisis cinemático del movimiento, con sus gráficas. Pero en un mes vamos a hacer un análisis de un cuerpo de repente que va y vuelve desde el punto de vista energético. Y de repente Henry en la mitad o el que esté dando ahí energía dice, bueno, pero vamos a acordarnos algo de la cinemática. Y les muestra esta gráfica y les dice a la rápida, ¿este cuerpo está subiendo o bajando? Uh-huh. Y la mayoría de ustedes, sin mirar los ejes, ve la línea para abajo y dice, está bajando. Como la cáscara de banana que le ponemos ahí para que ustedes, ¿no? No voy a seguir la frase. Patinen, para que patinen. Patinen. Pero yo no digo eso, lo que pasa. Entonces es la cáscara de banana, porque claro, sacado de contexto, porque la física, yo les dije, la física este año es lograr que ustedes tomen un objeto de estudio, que puede ser un cuerpo que va para arriba y vuelve, y lo estudien dinámicamente, cinemáticamente y energéticamente. Pero claro, cuando uno está ahí en el medio del estudio cinemático está todo muy claro, pero cuando pasa al energético se va olvidando. Y cuando les digo que en esta gráfica cae todo el mundo, cuando uno le hace la pregunta si el cuerpo está subiendo o está bajando, porque mira y dice la línea verde va hacia abajo, el cuerpo está bajando. Entonces nosotros inmediatamente le decimos, mira qué interesante, está bajando, va disminuyendo la velocidad. Quiere decir que si mañana vos ves que una maceta se cae desde un balcón de un edificio, no te preocupás en cambiarte de lugar, porque total va a llegar con una velocidad mínima a tu cabeza, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas es bueno que uno las vaya también interiorizando, ¿ven? Lo primero que hago en una gráfica es no mirar la línea, es mirar qué estoy graficando. Estoy graficando velocidad en función del tiempo. Hay una proporcionalidad directa entre las dos magnitudes porque veo una recta. La velocidad en el primer tramo está disminuyendo su valor hasta llegar a 0 y luego cambia su sentido. Antes de contestar,
yo tendría que pensar todo esto y decir, si estoy en la superficie de la Tierra, ¿cuándo pasa esto? Y bueno, cuando lanzo un objeto hacia arriba y vuelve al mismo lugar de referencia. ¿Entienden? Esto es como para plantear lo que se nos viene, porque seguramente nosotros con Henry guardamos esta gráfica y la volvemos a mostrar en energía. Vos estás diciendo de que yo voy a guardar las cáscaras de esta banana para luego poner... Sí. No, a ver, muchachos, hasta los estudiantes de profesorado de física resbalan con esa cáscara. Porque tratamos de contestar rápidamente, pero no nos paramos a analizar. Y es importante que nosotros veamos bien una gráfica, tomemos aire, la miremos nuevamente y vayamos sacando datos e interpretando qué es lo que nos está diciendo esa gráfica, ¿sí? Porque justamente la gráfica lo que hace es mostrarnos en un dibujito con una línea la descripción de o bien un movimiento o cómo se comporta tal magnitud, ¿sí? ¿Anotaste eso, Mariana? Yo la verdad que me lo voy a anotar porque después lo voy a seguir en otras clases. Bueno, y aquí también con la tiza, ¿no? Más o menos hice una parábola de esa forma. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La ven? ¿Está actualizada la...? Sí, sí. ¿Sí? Y yo también creo que está bien. Representa posición, ¿no? Sí. En el tiempo. Posición en función del tiempo. Digamos que desde el punto de origen, en el eje Y, es el mismo punto que el segundo punto final que se muestra, ¿no? Uh-huh. Que lo que podemos insinuar que eso representa, o sea, pensar que eso representa que vuelva al mismo lugar, primero que nada. Y además, más o menos podemos especular que hay un punto medio de esa semicircunferencia, o más o menos esa media elipse, que es más alto que el resto, que podríamos decir que es el punto medio, o sea, la máxima altura. La máxima altura. Tiene un error, a ver si alguien lo encuentra. Está mal posicionada, tendría que empezar en el cruce del eje Y X. Según lo que charlamos, esta situación se parece más a la que había planteado Paola, ¿no? Que parte desde una altura que es distinta de cero, como si el cero estuviera en el piso, ¿verdad? Sí. Bueno, justamente eso quería que me dijeran, no, está mal, Henry. ¿Sí? Pero lo hice con la tiza ahí y pude haber cometido un error. Muy bien, sabemos que va a demorar 6 segundos en volver al mismo lugar y experimenta una aceleración constante igual a g, ¿verdad? Por lo tanto, va a demorar 3 segundos en llegar a su altura máxima, donde la velocidad es igual a 0. Eso lo dijo Franco, y eso no es que yo le haya mostrado la presentación antes, ¿sí? Y creo que coincidimos todos, ¿verdad? Acá donde viene el cri-cri, el grillito, perfecto. Bueno, los cálculos entonces, Matías, acá viene el chino básico. Aceleración, como es constante, podemos tomar como si fuera media, ¿verdad? Así que sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. Delta t, ¿sí? Entonces, lo que estaba dividiendo pasa multiplicando a por delta t menos velocidad final, que es estaba positivo, pasa para el otro lado negativo,
es igual a menos, atenti, menos la velocidad inicial. Así que bueno, ponemos los números. Menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos, ¿sí? Esto lo acabamos de charlar, ¿verdad? Menos la velocidad final, porque cuando pasaron 3 segundos llegamos a una velocidad 0, ¿sí? Con módulo 0. Queda como que paradita ahí, en ese instante de tiempo. Nos da menos 29,4 metros por segundo. ¿Se acuerdan el análisis dimensional que hicimos? ¿Alguien me puede chequear que esto esté bien dimensionalmente? Paula, aunque tengas que escribirlo, no sé si nos estás siguiendo bien, si nos estás escuchando bien. Que lo vimos el viernes. Franco. Estoy en eso. A mí me dio lo mismo, pero lo hice medio diferente. ¿Se acuerdan que cuando hacemos el análisis dimensional estamos hablando de que justamente estos no son solamente números, ¿sí? Son cantidades de cierta magnitud. En este caso es aceleración por el delta t, ¿sí? Un intervalo de tiempo. Metros dividido segundos al cuadrado por segundos. O sea, son... ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si esto no me diera en metros por segundo, y esto es clave, fundamental, no podría restarle 0 metros por segundo. Porque sería papas menos boniatos. Nos daría una defecio acá, un papa boniato, que por ahora no existe. O por lo menos, no sé si en los transgénicos ya existe el papa boniato. Cosa que me encantaría porque me solucionaría muchísimo los purés. Sí, muchachos, si nosotros hacemos metros sobre segundo al cuadrado por segundo, se nos va este de aquí, ¿sí? Este cuadrado. Así que nos queda metros por segundo y podemos restarle. O sea, es una velocidad y podemos restarle otra velocidad. Si no, esto no lo podríamos hacer, básicamente. Así que menos velocidad inicial es igual a menos 29,4, por lo tanto, velocidad inicial es 29,4 metros por segundo. Sí, Valentina, no hay problema. Igual como siempre queda la grabación y el compañero Matías la sube ni bien quede pronta. Nos vemos el viernes, ¿vale? Sí, muchachos, hasta acá vamos bien. Paula, Matías hoy está llamativamente en silencio. Sí. Es que dijo que se iba, Matías, ¿o no? creo que... No, ahora está escribiendo igual. Creo que volvió. Ah, O sea, hoy dijo que se iba, pero no sé, ahora está escribiendo. Bien. Matías, ¿te acordás del análisis dimensional que habíamos hablado de que, bueno, que no podemos mezclar, ahí está, papas con boniato, sino que, bueno, metros por segundo al cuadrado por segundo nos da metros por segundo, ¿sí? Así que, bueno, si menos velocidad inicial... Metros por segundo al cuadrado te da, si lo multiplicas por segundos, te da segundos. Metros por segundo al cuadrado por segundo, ¿cuánto nos da? ¿Qué cosa nos da? No. ¿Qué cosa nos da? Por segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos? Justo este Porque ejemplo... en realidad, o sea, yo lo estaba tomando como si fuese, tipo, imaginándomelo matemáticamente, metros sobre segundos al cuadrado por
1 sobre segundos. Entonces ahí no tendría sentido. De hecho tendría que ser metros por segundo al cubo, pero Claro. segundos sobre 1. Exactamente. Justamente aquí el S, no sé si lo ves, que lo estoy remarcando con el cursor, Sí, es este el que multiplica. sí. ¿Sí? Es el que cambia la expresión. ¿Sí? Y bueno, así que estamos hablando de velocidades y efectivamente a una velocidad le podemos restar una velocidad y nos da una velocidad. ¿Y se acuerdan? El I máximo, pudiéramos, un camino, pudiéramos buscarla por el área bajo el gráfico velocidad en función del tiempo. Y yo acá, si bien en esta diapositiva no está la gráfica, veamos que si la velocidad inicial fue, miren que estoy buscando que ustedes me vayan corrigiendo, ustedes si ven el error, tírenlo, 29,4 por 3,0 dividido 2, ¿sí? Pues estamos hablando de un triángulo rectángulo que tiene una altura de 29,4 y una base de 3,0, ¿sí? Multiplicamos, dividimos entre 2 y nos da 44,1 metros. Y mirá qué interesante. Matías dice, ¿no faltan las unidades? ¿Qué les parece? Franco, Paola. Así. Paola. Nosotros lo que pasa, perdón, Paola, dale. No. No, yo lo que les decía es que lo que hizo Henry al principio del análisis dimensional es importante, pero nosotros, eso ustedes lo eligen, no les pedimos las unidades después en el planteo y sí en el resultado final. Ahora, si ustedes se acostumbran, y eso a veces es útil, a trabajar con las unidades porque ellas las van guiando en la magnitud final, lo hacen. Pero en un principio, así esa cuenta como la presenta Henry, yo se la corregiría correcta. ¿Tá? No se la corregiría correcta si el 44,1 no tiene unidad. ¿Y eso por qué? Porque tenemos tantas unidades, porque si solamente existiera una unidad de longitud, no habría problema. Pero no hay una única unidad de longitud. Igualmente, yo creo que esto es un problema, porque el 29,4 sería la velocidad. Uh-huh. No detecto ningún problema. Pensé que velocidad 29,4 lo pensé como si fuese longitud, entonces sería metros por 3 segundos y te daría metros por segundo, pero como es metros por segundo, está bien. Porque el 2 en realidad no tiene unidad. No Es simplemente la mitad. Sí. ¿Sí? Yo también lo podía haber visto como simplemente un área bajo en gráfico. Si yo graficara de forma, digamos, con la referencia tal como sería, por ejemplo, 1 centímetro equivaldría a 1 metro, ¿sí? Yo podría poner, por ejemplo, 29,4 centímetros por 3 centímetros. Esa es, no me está saliendo la palabra, la escala, ¿sí? Si yo le hiciera escala, podría tomarlo como pulgadas o como otro tipo de como bien decía Mariana. Pero siempre el área me va a dar esos 44. En este caso, como es una escala, nosotros estamos haciendo una representación y lo vamos a llevar a los metros. Pero sí, yo lo hubiera hecho con las unidades. ¿Sí? Tanta vuelta para decir lo mismo que afirmar lo que preguntaba Matías. Pero bueno, de eso se trata también, poder discutir entre todos. Gráfica, y ahora esta no está hecha a mano. Esta es la gráfica de la aceleración en función del tiempo.
Este está hecho en la computadora. Y no sé si ven bien que casi está en el 10, no sé si se ve bien. Y aquí le pusimos en los 6 segundos con el nombre regreso, como que regresa a la posición original. ¿Sí? Vayamos a ver la gráfica de velocidad en función del tiempo. Es verdad, faltan las unidades en los ejes y además deberíamos, como hicimos la vez pasada, borrar, porque como bien hablábamos con Mariana, con ustedes, esto es un problemilla que tiene el programa. Esto sería más adecuado de esta forma, ¿sí? Y acá también, porque queda, supongamos que es una mano que lo tiró hacia arriba la pelota y vuelve la mano, ¿sí? Y ahí se terminó el estudio. Aquí, por ejemplo, el área bajo el gráfico que va a la altura máxima, el programa lo calculó y nos dio igual que la cuenta que hicimos, ¿no? La operación 44,1. Y acá ya spoileó que la altura hasta los 4 segundos es esta área más esta, pero con una condicionante, que esta es negativa. Por lo tanto, se resta al área más grande y el número es menor, porque justamente pasado los 3 segundos, su posición no es la máxima, sino que es menor. ¿Están de acuerdo? ¿O se marearon con todo lo que dije? Paola, Franco, Matías, Melanie. Melanie o Melanie. Silencio en la sala. No, a lo mejor algunos no, están. Iba a decir, a lo mejor algunos se retiró, no, pero están, sí. Paula andaba, se ve que con problemas de conexión, porque a veces no se escuchaba y a veces no. Paula sí se retiró. A lo mejor intenta nuevamente. Allí Melanie y Matías dice, entendí. Perfecto. Seguimos entonces. En nuestra gráfica y en función del tiempo, aquí sí está correcta, no está desde más arriba, sino que, como bien decía Franco, parte desde el origen, desde el corte entre el eje OY y el eje OX, y vuelve a cortar el eje OX cuando regresa, o sea, a los 6 segundos. Acá sí, la máquina lo hizo más parabólico y no tan elíptico como lo describió Franco, porque fue así a mano alzada casi. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la resolución de este problema? Como vimos, cumplimos con las gráficas, cumplimos con la altura, que nos pedía cuál era la altura que lograba, y además teníamos que hallar la velocidad inicial con la que era lanzada la pelota. Una consulta. Sí. Las gráficas, cuando se hacen así en ejercicios como estos, ¿se tienen que hacer tipo a escala y todo eso o se pueden hacer así nomás? Convengamos que podemos seguir lo más prolijamente posible la escala. Acá la pregunta se la traslado directamente a Mariana. No, en realidad en estas gráficas así no necesitas hacerlas a escala. ¿Ah? Pero sí, como dice Henry, mantener las proporciones para que no te quede mal, porque si no mantenés proporciones de dobles, mitades, ¿no? Ahí te va a quedar mal, pero no se necesitan hacer escalas, generalmente tenés 1 o 2 puntos nomás.
Ah, está, gracias. Sí, Paola, viste que cuando estaban dibujadas digamos, con un trazo simple, e incluso faltaban unidades, porque era un esbozo de cómo podía llegar a verse, ¿sí? Habían algunos detalles que deberían estar. Por ejemplo, cuando era la aceleración, era una línea paralela, claramente paralela. Si bien fue hecho a mano, era paralela al eje OX. Quiere decir que está representando que la velocidad, la aceleración se va a mantener constante durante el tiempo que estemos estudiando el caso, ¿sí? Otra cosa más que lo vimos fue de que así a ojo era exactamente en la mitad de nuestro tiempo de estudio donde cortaba al eje OX. Entonces quedaban como dos triangulitos idénticos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ese hacia con entre comillas, ¿eh? Sí, Paola. Sí. Y estos ejercicios ya no te los mandamos, ¿no, profe? Como ya los hizo acá. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa afirmación. A mí me gustaría, en lo personal, esto hablo a título personal, que ustedes, más allá de que lo hicimos en conjunto, lo hagan individualmente y manden la mayor cantidad de ejercicios. Eso Ahí es. va, no, es que como yo lo había hecho y no sabía que íbamos a trabajar con esto hoy, y ahora como lo trabajamos es como medio en vano que se lo mandé porque Y ahora ya está pregunto, ahí. no, inválido para nada, todo lo contrario, es muy válido. Y yo pregunto, con respecto a lo que tú hiciste, ya que te quemaste, que yo no dije nada, ¿viste que yo no dije nada? Yo tenía la info, pero me callé. Bueno, ahora que te quemaste solita, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo hiciste vos? ¿Hay mucha diferencia? ¿Estuvimos por el mismo camino? ¿Qué te pareció a No, vos? me dio todo igual. Ahí en la parte B que hice una parte diferente, pero llegué al mismo resultado. Bien, y cuando en la parte B me la refrescás. Sí, lo tengo anotado. La de hasta qué altura llegó. Pero es una diferencia en la ecuación que vos hiciste. Bien, perfecto. Lo que sí, ahí le puse una mano de Hulk, ¿verdad? Porque ¿quién hubiera tirado esa pelota con una velocidad inicial de, si mal no recuerdo, 29,4 metros por segundo? Era enorme, Sí. sí, sí. Ahí estaba, tenía que estar algo mal. Ahí sí, era un tremendo, tremendo. Bueno, Henry, chicos, vamos a ir terminando, ¿les parece? No, no vamos a hacer la parte, ¿sí? Ah, yo Igual creo es que lo la mismo, dejamos. pero No, pero yo creo, a ver, Henry, ¿qué te parece? Porque son las 7 Ya ya. son las 7. Ya son las 7. Y como la iniciamos a las 5:30, creo que está bien ya, ¿no? Porque si no se nos van a ir yendo. Entonces, la seguimos igual el miércoles que viene, el miércoles 23, no, pues, el jueves que viene, jueves jueves a las 24, 5:30. a las 5:30. ¿Les Jueves parece? 5:30. Sí. ¿Está? Antes de liberarlos, quería dejarlos con una frase que la tengo colgada hace como 3, 4 clases. A ver, Que es ni nada más que de Richard Feynman. Lo más maravilloso de la ciencia es que está viva. ¿Sí? vino bien para todo lo que dijimos hoy. Me encantó, les agradezco tanto a Paola, a Matías, a Melanie, a Paula, también aunque se haya ido, y a Franco, por supuesto, la participación. Vieron que se enriquece muchísimo cuando ustedes participan y discutimos, incluso algunas cosas que parecen obvias y no son tan obvias.
Bueno, les queríamos comentar que mañana, ¿hola? Sí, ¿Se Mariana. escucha? Que mañana, como hay un paro general, y una de las luchas o de los temas de lucha es la enseñanza, mañana vamos a no estar activos en el WhatsApp ni en CREA. Vamos a tomarnos el paro. Yo me voy a adherir al paro y bueno, Henry y Ernestina también, ¿está? Así que nos volvemos a ver el viernes activos en todos lados. Exactamente. Un abrazo. Mariana, un abrazo y bueno, con ustedes muchachos, el viernes 14:30, lo más seguro que en el laboratorio cualquier cosa lo vamos a confirmar cuando estemos allí con la directora, ¿sí? Dale, chao.